Buenas tardes, jóvenes comitentes. Soy su maestro Jesús Rodríguez Alfaro, en la mesa de la materia de Historia Universal Contemporánea. Estamos en el bloque de décadas recientes. Anteriormente habíamos visto la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, después de un conflicto bélico, hubo dos potencias que salieron fortalecidas. Una fue la Unión Soviética, que encabezaba a los países socialistas, y por otro lado Estados Unidos, que encabeza al bloque capitalista. Cada una de ellas quería tener o tiene una hegemonía importante a partir del fin de la Segunda Guerra, y hasta nuestros días todavía son las grandes potencias, aunque actualmente podemos hablar de China como una potencia muy importante. Pero aquí hablamos de qué pasó en el mundo después de la Segunda Guerra. Se reparte el botín, digamos, los dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética. Por un lado, Estados Unidos tiene su hegemonía o participación en América, en África, en países de Europa, sobre todo la parte occidental. Y la Unión Soviética va a participar en la parte oriental, haciendo a la fuerza a países que estaban cerca de ellos, llamado Cortina de Hierro, Polonia, Yugoslavia, principalmente Checoslovaquia. Se vuelven socialistas con el poderío de la Unión Soviética. Entre esas dos potencias se da una lucha de declaraciones, una carrera armamentista, y a ese periodo de conflicto entre las dos grandes potencias se le llamó la Guerra Fría. Acuérdense, es muy importante que sepan este concepto, seguramente se los van a preguntar en el examen. Dentro de la Guerra Fría hay un periodo que yo lo estoy puntualizando, de 1960 a 2003, con la caída de Saddam Hussein en Afganistán por parte de Estados Unidos. Pero retomando, cuando las dos potencias acaba la Segunda Guerra Mundial, la fue derrotada Alemania, y Alemania queda dividida en Alemania Occidental, Alemania Oriental, y la Unión Soviética es la que establece o impone el muro de Berlín, donde las dos Alemanias quedan divididas. Imaginen ustedes la problemática para ustedes, si sus familiares, ustedes vivían en Alemania Oriental, les ponen el muro, mucha gente no pudo ver a sus familiares desde 1961 hasta que el muro de Berlín cae en 1989, 38 años sin poder ver a su familia. Imagínense el aspecto psicológico, para que sepan cómo se da esta situación. Entonces, el muro de Berlín se establece en el 61. Hablamos una parte para Estados Unidos y otra parte para la Unión Soviética, que son las grandes potencias. Posteriormente, en 1962, hablamos que Cuba es el único país socialista de América Latina. En 1959 se lleva a cabo la Revolución Cubana. Pero ¿qué sucede? Estados Unidos no le parece que haya un país socialista dentro de América Latina, y obviamente quiso invadir Cuba porque la Unión Soviética quería establecer una base nuclear cerca de Cuba porque era un país aliado para protegerlos. Y Estados Unidos trató de invadir en lo que se llamó Bahía de Cochinos, Cuba, 1962. En ese tiempo el presidente de Estados Unidos era John F. Kennedy. Fracasó el intento y los cubanos no se dejaron invadir su país. Salieron fortalecidos. Posteriormente Estados Unidos, represalia, les puso un bloqueo, no les compraba productos, y obviamente es una mancha el socialismo para los estadounidenses en América Latina. Cuba sigue siendo socialista, acá hay una apertura democrática ahora. La Revolución Cubana la encabezó Fidel Castro Ruz y Ernesto Che Guevara, principalmente lo que se llamó Guerra de Guerrillas. Posteriormente, en 1963, en los Estados Unidos había una efervescencia política al interior de su economía, y muchos no comulgaban con las ideas de Kennedy porque decían que era muy democrático. Había gente que no estaba de acuerdo con él,
Entonces es asesinado en la ciudad de Dallas en 1963. El presidente John F. Kennedy, acuérdense la historia, hay que saber el año, el acontecimiento, el personaje. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Posteriormente, en 1969, los Estados Unidos tratan, 1965, perdón el lapso, se establece un conflicto bélico entre Estados Unidos y Vietnam. Estados Unidos siempre ha sido una economía de guerra, siempre ha tratado de invadir otros países de menor desarrollo para quedarse con materias primas o tener más poderío. En ese caso trató de invadir Vietnam y salieron derrotados los norteamericanos por los vietnamitas, a los cuales apoyaba la Unión Soviética. Hablamos de una guerra fría, un conflicto bélico. Posteriormente, en 1969, se lanza el Apolo 11, que fue el primer cohete o el primer viaje espacial que llegó a la Luna, y llegaron los norteamericanos. Una carrera tanto de viajes espaciales, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Los que llegan primero a la Luna son los Estados Unidos. Posteriormente, en 1985, en Rusia, Mikhail Gorbachev encabeza lo que se llamó la perestroika. ¿Qué es la perestroika? Es un movimiento de democratización al interior de la Unión Soviética, en el cual los estados independientes se van a dividir. La Unión Soviética queda dividida y obviamente esto hace que la Unión Soviética se empiece a debilitar, empieza a abrirse más la economía de la Unión Soviética hacia otros países. Con eso que se llamó la perestroika. Después, en 1989, con un debilitamiento de la Unión Soviética y un fortalecimiento de la economía norteamericana, se da la caída del muro de Berlín, donde ya las dos Alemanias se unen y van a formar parte de la República Federal Alemana. Imagínense, ya los alemanes unidos forman una gran nación posteriormente y pues son una economía muy fuerte. Después, en 1991, les comentaba, Estados Unidos siempre ha sido una economía de guerra, ha tratado de invadir países. Trató de invadir el Golfo Pérsico y acusando a Irak que tenía misiles y que había atacado a otro país cercano a ellos, fue Irán. Estados Unidos entonces se convierte en la paloma de la paz, que siempre ha sido así su símbolo, y trata de invadir a través de la guerra del Golfo Pérsico. Posteriormente, hablamos de el año 2001, que es el atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001. Entonces ahí Al-Qaeda es un grupo terrorista y que estaba encabezando un movimiento contra Estados Unidos. Entonces ahí se da el ataque de las Torres Gemelas y posteriormente hablamos que Estados Unidos otra vez vuelve a la ofensiva. En este caso ya se va sobre Afganistán y tratan de derrocar a Saddam Hussein, cosa que logran. Posteriormente Saddam Hussein muere. Estados Unidos lo que buscaba era apoderarse de las materias primas y de la riqueza, sobre todo petrolera, que había en el oriente. De este tema se les va a dejar una tarea. Quiero que la manden el día domingo a mi correo jesuscoyoacán@gmail.com. Buenas tardes, compañeros, cuídense mucho. Gracias. ¿Cuánto hubo?